Hola mis amigos, un gusto estar acá nuevamente con todos ustedes. Sean bienvenidos al canal Ciencia con Cristian. En esta ocasión nosotros estamos acá con la compañía de nuestro amigo el profesor Jesús Coronel. ¿Cómo estás? Bienvenido al video. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Le agradecemos mucho por darnos la oportunidad de brindarnos esta entrevista y nosotros queremos conocer primeramente un poco sobre usted, como por ejemplo su nombre, edad, la profesión, que sería docente por lógica, que lo estamos entrevistando, cuánto tiempo más o menos usted viene ejerciendo y cuál es su especialidad en sí, o sea, cuáles son las materias que usted imparte. Bueno, saludos con todos, un gusto en estar en este espacio, saludos con todos los presentes. Me presento para todos los que están aquí detrás viendo este video. Soy Jesús Coronel, tengo actualmente 22 años de edad y como respondiendo a la pregunta que me indicaron, sí, me dedico a la docencia. Me dedico a la docencia ya hace 3 años más o menos y ha sido un cambio radical totalmente, desde cuando uno inicia hasta cuando uno está actualmente. Claro. No puedo decir después porque no sé hasta cuándo vaya a ser, pero es un cambio radical antes de comenzar. ¿Cuáles son las materias que usted imparte actualmente o las que ya ha impartido? Comencé dando las asignaturas de ciencias naturales, educación cultural y artística, pero ahora me he enfrascado más en la literatura. Muy bien. Entonces, profesor, vamos a iniciar esta entrevista con una pregunta interesante. ¿Usted considera que el uso de celulares en las aulas es beneficiable para los estudiantes? ¿Debería ser permitido o no el uso de celulares dentro del aula? He escuchado mucho esta pregunta y personalmente yo, si me hubieran hecho esta interrogante hace 2 años atrás, yo hubiera dicho que no, hace 2 años atrás. Pero ¿por qué actualmente he cambiado mi respuesta? Porque gracias a la inteligencia artificial, quiere decir, ¿no? Se lo puede utilizar para lo malo y para lo bueno también. Pero ¿por qué no utilizar la inteligencia artificial para bien dentro de una aula de clase? Yo lo utilizaría para bien. Me invento, ¿no? Saludos cordiales con todos los estudiantes, todos saquen por favor su teléfono, porque la típica, ¿no? Saquen su cuaderno, clase, saque su libro. Cuaderno y pluma. Cuaderno y pluma y clase. Pero ¿qué es la diferencia ahora? Buenos días con todos, estudiantes, saquen su celular, colóquenlo en el escritorio porque vamos a hacer una música con la clase anterior. La vamos a crear con inteligencia artificial. Sonaría diferente. Yo diría que sí, siempre y cuando el docente sepa cómo conllevarlo, porque sepa manejar el momento. Siempre va a haber un estudiante que va a abrir cualquier cosa y eso lo va a contagiar, y si usted no lo sabe conllevar o se le dificultaría, sería muy difícil. Muy bien, pasando a la siguiente pregunta. Esto dice así: la tecnología es una herramienta poderosa al momento de aprender, pero ¿puede ser la causa de un bajo rendimiento académico en algunas ocasiones? En algunas ocasiones sí, como indica la pregunta, es totalmente asertivo, porque gracias a este tipo de tecnología muchas personas, jóvenes, adolescentes, dejan de un lado los estudios por dedicarse a ser influencer, que ojo, no es que está mal, pero apartan, ponen en primer lugar la tecnología, la diversión, y van perdiendo el hilo de dónde va direccionado su edad. Su edad a ser temprano, primero tiene que terminar el estudio, dedicarse a cumplir sus tareas personales, individuales, y de ahí, ¿por qué no? Puede dedicarse a las redes sociales, pero sí es uno de los puntos principales. Uno de los factores que causa bajo rendimiento académico a los estudiantes también. Exactamente. Muy bien. Tenemos otra que dice así: entendemos que aprender o estudiar sobre la literatura hoy se ha vuelto complejo, porque la tecnología viene ganando espacio, ¿ok? La pregunta dice: ¿cree usted que debería ser obligatorio que los estudiantes lean en clase frente a sus compañeros? ¿Qué beneficios tendrían si así fuera? Les comento, yo lo he hecho. Es verdad que actualmente la literatura para los estudiantes es como que aburrido, en otros casos es como entretenido para el que le gusta de pronto, pero para mí, en mi caso, en estos tiempos, el mayor porcentaje para los estudiantes es aburrido, la literatura. De entrada, no voy a tapar, decir, o a adornarlo o romantizarlo como se ve actualmente en la educación. Para la mayoría de los estudiantes es aburrido la literatura. ¿Por qué? Porque tenemos a ese docente de que, ok, llega al salón, hace leer, copie, pegue, escriba, arranque una hoja, entregue.
y se acabó. Eso es literatura. Pero perdemos el hilo de lo que conlleva todo esto. Por eso los estudiantes, por recibir esa educación, esa costumbre del docente como persona, pierde totalmente la idea de lo que significaría literatura. Usted en su clase pondría a leer a los estudiantes delante de sus compañeros, por ejemplo, en cada clase llamar a un estudiante distinto. Estudiante fulano, pase adelante, por favor, a leer una hoja, por ejemplo, a leer una historia y que ese estudiante lea para todos sus compañeros. ¿Haría eso? De hecho, yo lo hago, sí lo haría y lo he hecho. ¿Cree que pero yo lo beneficia a los hago, estudiantes? no lo hago por uno. Yo lo hago de manera secuencial. Me invento, ¿no? Leemos un párrafo y cada párrafo tiene un conjunto de 9 líneas. ¿Ya? Entonces, por cada estudiante yo voy seleccionando un párrafo. Un estudiante lee este, el otro estudiante lee acá, el otro estudiante lee el párrafo 15, me invento, ¿no? Y lo hago de manera secuencial. ¿Por qué? Porque mi meta, mi objetivo es que el estudiante pierda ese miedo o ese temor al momento de leer en público. El aula es como el entrenamiento para que el estudiante pierda el miedo a tratar cuando le toque presentarse en el patio de la institución o en cualquier lado. Hasta incluso haciendo una comparación con lo que es la educación tradicional, en la cual solamente el profesor o el docente era el que leía todo el libro o leía gran parte y los estudiantes solamente su trabajo era recibir, era de receptor. En cambio, actualmente usted está considerando entonces que sí es beneficiable que los estudiantes lean en clase, sean participativos en clase, lean delante de sus compañeros porque es un escenario el cual los ayuda a perder el miedo, a perder la timidez. Claro. ¿No? De hecho, exactamente en la actualidad existe el Yo Leo, llamado anteriormente, y ahora existe el Juntos Leemos. Y lo que más me llama la atención de este Juntos Leemos es que solamente se enfrasca la mayor parte en la lectura. Que cada estudiante lea un cuento, que cada estudiante lea esto, que lea lo otro. Se fomenta la lectura, pero si el docente ya va con mucho antes de tiempo preparando al estudiante, yo considero que es más, no más fácil, se le hace más factible porque el estudiante ya está acostumbrado a leer. Entonces, considero yo que al estudiante se le haría más sencillo esta parte de la lectura. Si a usted le dan una opción en la cual dice así, a ver, su clase tiene que ser dada con un teléfono o con un libro, ¿cuál de los dos escogería y por qué? Una pregunta compleja. Por lo general en la institución no se permiten celulares, pero yo sí me arriesgaría, ojo, yo me arriesgaría a decir saquen sus celulares y digitalmente trabajamos porque en la plataforma del estudiante o plataforma estudiantil puede encontrar el recurso. Y vuelvo y repito lo que dije al inicio, es diferente llegar a decir saque su libro que a decir saque su celular. Exacto. Va a llamar mucho la segunda opción y por qué no, podemos cambiar la generación desde ese tiempo trayendo un celular. Muy bien, muy bien. Entonces, dice así la siguiente pregunta, dando una indicación primeramente. El sistema educativo se divide en dos partes para esta pregunta, tradicional y moderno. Dice, según su punto de vista, ¿cuál es mejor? ¿El sistema educativo tradicional, o sea, de antes, o el sistema educativo moderno, el sistema educativo de la actualidad? Para usted, ¿cuál de los dos es mejor y por qué? Yo considero que mejor el moderno. Yo me doy más para el moderno. ¿Por qué? El tradicional ya estamos cansados, considero yo. Si le preguntamos a cualquier padre de familia que ya haya estudiado el colegio, el bachillerato, le preguntan qué fue lo más motivante en tu educación hace años anteriores. La hoja, el papel, el libro. Pero si tú le preguntas a un estudiante de ahora, actualmente, estudiante de 2025, generación nueva, o como por ahí dicen, generación de cristal, el estudiante va a preferir algo más nuevo. Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen ahora? La canción que esto, que lo otro, que el actual. Mira, a ver, leí este libro digital. Yo consideraría que la educación moderna. ¿Saben por qué? Porque la educación moderna adapta todo lo que hay actualmente, IA, smartphone, tablet, computadora, inteligencia artificial, y le envolvemos a la educación, porque les planteo de nuevo esta interrogante. Si la IA sirve también para hacer cosas malas, ¿por qué también no usarla para hacer cosas buenas?
mismo la educación. Si hubo una educación tradicional, excelente. ¿Por qué no adaptarnos ahora a la educación moderna y plasmarla en el ecosistema estudiantil? O sea, usted está planteando que deberíamos trasladar herramientas de la pedagogía tradicional, trasladarlas para la pedagogía, las pedagogías modernas. O sea, hoy en día usted sabe que se usa mucho lo que es el constructivismo, porque esto es algo que el estudiante va construyendo su propio conocimiento y el docente lo va guiando. O sea, usted está resumiendo en sí que deberíamos seguir con partes del tradicionalismo, no al 100%, sino con partes y complementarlo con las pedagogías modernas. Exactamente. Yo considero que implementaría ciertas cosas de la tradicional al moderno y utilizar lo que hay actualmente en el modernismo también. Muy bien, entonces la próxima pregunta dice así: si pudiera cambiar algo en el sistema educativo a nivel docente y estudiante, ¿qué sería? Primeramente me diría no, el sueldo, que les aumenten el sueldo a los docentes, la primera cosa me imagino. ¿Por qué no? Claro. Bueno, lo que hubiera que cambiar, considero yo, que es el escucha, porque hay estudiantes y padres de familia que en la actualidad no saben escuchar, no saben oír. Más allá de acatar órdenes, más allá de eso, es no poder escuchar, no poder entender lo que uno le dice. Por ejemplo, hoy explicamos esto, explicamos lo otro, pero el estudiante está pensando en lo que va a hacer allá. El estudiante está en clase, está prestando atención, me invento una clase de matemática, pero él está mirando, ok, pero su mentalidad está, ¿en qué voy a hacer más tarde? Voy a transmitir TikTok en la noche, me invento. Los videojuegos. Entonces yo considero que hay que mejorar la calidad de cómo el estudiante y el padre de familia, representantes, ¿no?, escucha. Porque si el estudiante, la persona no escucha, ¿de qué estamos hablando? O sea, la parte de la comunicación en sí. Exactamente, la comunicación. Siempre hay que mejorar la comunicación y eso hay en todo lugar. En cualquier área de trabajo siempre va a surgir la descomunicación, pero para eso estamos, ¿no? Para cambiar esa falencia. Muy bien. La próxima pregunta dice así: el apoyo de los tutores de un estudiante es crucial al momento de aprender. O sea, en este caso podemos hablar de tutores o padres de familia. Exactamente. Podemos hablar sobre padres de familia, en la misma institución, maestros sombras, porque el estudiante sí va a necesitar, y se los digo yo, que en un momento también fui, sí necesita una guía. ¿Por qué? Porque si el estudiante está desorientado, se le dificulta matemáticas, se le dificulta lenguaje, se le dificulta estudios sociales, se le dificulta ciencias naturales, es verdad que tiene que reforzar, el docente te va a decir, ok, tienes que estudiar esto, lo otro. Pero ¿cómo el estudiante va a estudiar si no sabe, si se le dificultó, si no comprendió? Entonces ahí es cuando entra el refuerzo en clase, ahí entra el tutor, también, ¿por qué no?, el tutor en casa, mamá, papá, tío, abuelito, quien sea quien los cuide en casa, o el maestro sombra si son estudiantes más pequeños. Es importante porque si no están ellos, el estudiante no tiene una dirección. Es como cuando cuidamos a un bebé. Si la persona no está ahí cuidando, el bebé, ¿qué va a pasar? Se cae, se lastima, se come algo, se lastima cualquier parte del oído. ¿Por qué? Porque no está el cuidado. Exactamente lo mismo con el estudiante. Si no está alguien ahí, el estudiante se pierde. Muy bien, profesor. Entonces, la siguiente pregunta como que me la anticipó un poco, pero ¿qué consejo le daría usted a los tutores o padres de familia en este caso? O sea, casi como que terminó de responder la pregunta sin hacérsela, ¿no? Pero bueno, esto es, por ejemplo, un consejo, alguna indicación que le daría a ellos. Bueno, para padres y estudiantes, ¿no? Ok, bueno, voy a generalizar. Para padres y los tutores, consejos para ellos, para que tengan un buen rendimiento académico. Pero los estudiantes no. No, okay. Este es el consejo que usted le daría a los mayores, tutores o padres del estudiante. Muy bien, para los tutores y estudiantes el consejo, más allá de ponerle atención al estudiante, yo considero que es ese tipo de motivación que hay que inyectarle. Porque si el tutor en casa, voy a generalizarlo en una sola palabra, si el tutor, representante, padre, hijo, quien sea que está al cuidado del estudiante, si el tutor es un tutor genérico y no un tutor premium,
ese tutor premium que está ahí, vamos, que tú puedes esto, lo otro, ok, no puedes, nos quedamos hasta la 1 de la mañana practicando, viendo en YouTube, etcétera. Si no tenemos ese tutor premium, ¿qué va a pasar con la energía del estudiante? Se va. Si yo tengo un tutor que en realidad solamente está pendiente de que vaya y venga de la escuela o del colegio y ya, pasa lo que mencioné antes, el estudiante se va a perder. Pero si tiene un tutor premium, esa persona en casa que está ahí inyectándote, vamos, tú puedes esto que lo otro, tú puedes sacar 10, tú puedes sacar 9, porque también hay tutores en casa que si no es 10, el estudiante fracasó en la vida. Y es un error que muchos padres de familia cometen en casa. Que si mi hijo, mi representado, no saca 10, no saca un 9.99, se acabó la vida. Está mal. Es totalmente incorrecto. ¿Saben por qué? Porque usted le está exigiendo en casa a su representado que sea perfecto. Ante la educación, el 10 es el que supera el aprendizaje. Pero tarde que temprano el estudiante va a flaquear en cualquier momento. Y es ahí cuando se tornan las dificultades en casa. Pero, por eso les indico, si usted está en casa, no solamente corrigiendo, sino impulsando que el estudiante pueda a esto, que lo otro, vamos, que tú puedes, sacaste 8, no importa, vamos, tú vas a poder en la siguiente. Mira, si proponemos esto, yo te compro esto en casa. Usted motiva al estudiante. Una recompensa. Usted lo compensa. Es como cuando tenemos una mascotita en casa. Disculpen la comparación. Si la mascotita usted le entrena, le hace que se siente, le da la patita, da felicidad, ¿no? Le damos que un pollito, algo que tengamos. Lo mismo pasa con el estudiante de carne y hueso. Si el estudiante hace algo bueno, excelente, compensémosle, porque generamos en su mente, ok, hice bien esto, voy a tener una recompensa, pero tampoco acostumbremos a que por cada cosa buena, recompensa, porque el estudiante se va a acostumbrar a que, ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para recibir esto, para recibir lo otro, cosa que es otro error. Pero si tenemos a ese tutor premium, vamos por buen camino. Muy bien, profesor. Entonces, una pregunta más que yo acostumbro a hacerle bastante a los docentes, a personas que ejercen lo que es la parte educativa, la parte de las enseñanzas, es la siguiente. Primero, usted sabe que la inteligencia artificial viene avanzando y viene abarcando algunas profesiones. Estas profesiones se están quedando obsoletas, digamos así, porque la IA las está reemplazando. ¿Usted cree que la inteligencia artificial puede sustituir el papel del docente en un futuro? Claro que sí, totalmente. ¿Al 100% o solamente por parte? Yo considero que el 100% en un futuro. Cuando hablamos de un futuro, ¿cuánto tiempo estimado más o menos? Pongámosles que unos 7 años, 10 años. En 7 años. 7, 10 años, yo le pondría, no me estoy inventando. Estamos ¿no? hablando aproximadamente que en 2035 ya los docentes estarían siendo totalmente reemplazados. No, como digo, en 2035 a los docentes, gracias, chao. Y creo yo que podría ser la IA. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A eso le iba. Porque exactamente hemos visto perros robots caminando por ahí, robots humanos por ahí andando en China, países fuertes, ¿no? De mayor generación. ¿Y por qué no poder hacer un docente IA que camine, que tenga microchips? Tantas que la gente ahora se inventa en la ciencia, podría pasar. Yo considero que puede pasar. Claro. No, como vuelvo y repito, lo garantizo, pero es su opinión. Es mi opinión. Su yo creo que criterio personal y cree que sí podría ser reemplazado por la IA, los docentes. Yo Bien. creo que sí. A continuación, quisiera que nos cuente lo que fueron algunos momentos difíciles en su trayectoria, momentos de dificultad, momentos complicados, los cuales usted pudo superar también y salió adelante. Bueno, hablando de dificultades, a montón, ¿no? Pero voy a mencionar 2 o 3. Bueno, las principales, cuando yo comencé a ingresar a esto del mundo de la docencia, la primera fue el tiempo, porque ya no tenía el tiempo libre que antes. En algunas ocasiones me bloqueaba emocionalmente porque no sabía cómo conllevar esa frustración de cómo puedes llevar el tiempo o cómo adaptarte. Cabe recalcar que yo antes de ser docente yo me dedicaba a otras cosas, universidad, grupos, etc. Y el momento que yo ingresé a ser docente,
que ojo, yo no busqué ser docente, sino que Surgió la oportunidad. siempre he dicho que a veces las cosas pasan por algo. Y nunca dije no a una puerta abierta. Y ser docente siempre fue algo que desde la infancia a mí se me vino en mente. Y se dio la oportunidad. Y cuando comencé esta carrera, esta profesión, que vuelvo y repito, es una de las mejores experiencias que a mí me ha pasado, fue el tema del tiempo. Porque el tiempo se me reducía, llegaba más cansado a casa, ya no tenía el tiempo libre para dialogar con las demás personas. Ese fue uno de los principales. El segundo fue que hasta el día de hoy, cómo no olvidarme, el tema de la salud en las cuerdas bucales. Fue ese un problema tan grande en la vida. ¿Se imaginan querer hablar y no poder? Imagínense, querer hablar, pero que Horrible. Tu mismo físico no te lo permita hablar. Que uno quiere pedir algo, un vaso de agua, decir, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo van? Y que tu propia garganta te arda. Eso fue algo totalmente de las consecuencias que yo así mismo dije de la carrera, de la profesión docente. Cualquiera ahí que se siente identificado, también me pasó, y a los que también de pronto vayan a suceder algo así, tienen que tener en cuenta que siempre tienen que proteger su garganta, evitando gritar, bueno, en fin. Yo no supe cuidar esa parte, yo no le di privilegio a mi garganta y me la terminé dañando. Sí, eso fue a raíz de ya va más de 1 año y medio que tuve que pasar ese proceso, y créanme que hasta tuve la decisión, la mente varias veces, de dejar la institución por eso. Abandonar. Porque primeramente estaba mi salud y luego los demás. Una pregunta, profesor. ¿Cómo fue que usted pudo superar primeramente lo que fue coordinar sus tiempos para que usted pueda ejercer este oficio, esta profesión que es tan maravillosa, tan linda? ¿Cómo logró superar esa parte de organizar sus tiempos? La primera, y la segunda, si pudo superar también, y si tuvo que cuidar mucho más, me imagino, su garganta, para poder, porque es la herramienta principal de trabajo de un docente. Es digamos así, la llave del mecánico. Es la herramienta principal. Si no tiene la herramienta, no puede ejercer su profesión. ¿Cómo lo pude superar? Bueno, el primero tuve que apartar cosas, omito, ¿no? Secciones de la vida para poder dedicarla a la profesión, ¿sí? Porque a la final es un trabajo. Claro. Y era una experiencia que no la quería desaprovechar en ese tiempo. No ahora todavía, pero en ese tiempo todavía no lo quería desaprovechar. Y tuve que apartar cosas que antes hacía, que me generaron problemas después. Pero la vida es así, ¿no? Hay que continuar con lo que hay. Claro. ¿Sí? Hay que continuar con lo que hay. Y con el tema de la garganta, cabe recalcar que hoy en día, de vez en cuando, todavía pasa ese problema. No es que ya lo superé totalmente. Lo aprendí a controlar, sí, pero no es que está ya solucionado. 100% solucionado. No, 100% no. El secreto, el éxito el secreto está en la fe y cómo uno se cuida la garganta. En cuidar la garganta. Sí, porque cabe recalcar, a veces me tocaba ir a clase y no podía hablar. ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que me tocaba hacer? Planificar la clase con un tiempo, ¿no? Un fin de semana, hacer un taller en hoja, práctico, y tratar de hablar lo menos posible en clase, como dar las indicaciones y hacer un taller. Yo consideraba lo más factible para poder avanzar. Muy bien. Profesor Jesús Coronel, otra pregunta que tengo también, porque primeramente pasamos la parte complicada. Ahora vamos a la parte, digamos así, un poco, una de las mejores partes. Vamos a lo siguiente. Cuéntenos uno de los mejores momentos que experimentó como docente. Puede ser, por ejemplo, como algún título que usted logró, no específicamente como docente, sino a la parte académica. O sea, como estudiante logró obtuvo algún logro, mejor dicho, o algún estudiante que le trajo una satisfacción porque usted vio que se superó, que lo ayudó, algo que le haya traído satisfacción como profesor o, bien dicho, como estudiante. Bueno, en total fueron 2. La primera fue hace 2 años atrás, cuando hice mi primera obra de teatro con los estudiantes. Fue la primera obra de teatro que se hizo ahí
y me tocó gestionarla porque también daba actuación y cortometraje en ese tiempo. Y eran estudiantes que como que no, como que sí. Y yo dije, probemos, vamos a ver qué tal. La hicimos, hizo el guión y salió productífero, salió todo bien. Los estudiantes a buena hora, habían estudiantes que tenían ese aire, ese espíritu de vamos, que esto, que lo otro. Y cuando yo vi estudiantes que hay así, yo dije, no, aquí es entonces. Entonces yo lo que hice fue motivarlos mucho más y pudimos hacer la obra. Y esa obra hizo llorar a dos madres de familia, en donde después de que se terminó la obra, las madres llegaron llorando, que gracias, que estuvo muy bonito, que esto, que lo otro, que los estudiantes excelentes. Para mí ese fue el primer éxito, digamos. Una satisfacción. Satisfacción y éxito para los estudiantes también. Y la segunda fue ahora a poco, cuando había juramento de la bandera y había un estudiante que tenía condición. ¿Qué significa condición? Dificultades de aprendizaje, locomotoras, y el estudiante se le dificultaba marchar en un juramento de la bandera. Yo no tenía, digamos, como que la forma de cómo hacerle comprender, porque hay casos y casos. Un docente no puede abarcar todos los casos porque no sale del protocolo. Entonces yo me decía, Chuzo, ¿cómo voy a hacer que este estudiante marche? Porque yo le enseñaba, yo le decía, mira, estoy marchando, hazlo. Le decía cómo tenía que hacerle, le expliqué todo, pero el estudiante no le salía. En fin, pasaron los días, pasó el evento y el estudiante dice esto frente a la mamá. Me dice, profe, venga para acá. Y yo digo, ok, güey. Y dice, mira mamá, este fue el profesor que me enseñó a marchar, que me enseñó y aprendí a marchar. Entonces, yo como estaba en el apuro, estaba aquí acá, sí, muchas gracias, listo, no se preocupe, estimada, que esto, que lo otro. Pero ya después de 2 días pasaron, yo reaccioné y digo, chamo, qué gusto que el estudiante diga, ¿sabes qué? Él me enseñó, este profesor me enseñó esto, me enseñó a hacer otro. Y frente a la mamá, para mí es uno de los grandes momentos. Es una satisfacción enorme, satisfacción, ¿no? porque por lo menos el estudiante sabe que tú le enseñaste algo. Y no hay nada mejor, nada bonito que un estudiante te lo reconozca. Claro, una de las cosas que yo veo que los docentes quedan es con aquella marca, con aquel recuerdo de haber educado, de haber enseñado, y que los estudiantes te recuerden como un tal, que los ayudaste a que se superen, a que avancen en conocimiento y que ellos también puedan progresar en el mismo, ¿no? Bien, esto ya no sería una pregunta, sino más bien un consejo. Entendemos, profesor Coronel, que hoy en día existe también, sigue existiendo, la inteligencia artificial no la sustituyó a la carrera de docente. Hoy en día hay muchos que están preparándose para ser docentes, para ser profesores, educadores en alguna ciencia en específica. Entendemos que hay otros también que están analizando iniciar esta carrera, otros que están culminando y otros que ya son docentes, digamos así. Pero vamos a entrar primeramente a los que están estudiando o queriendo estudiar. ¿Qué consejos le daría usted a ellos que están estudiando y preparándose para ser educadores en un futuro? A ver, uno de los principales consejos es que aprendan a conllevar la paciencia, porque en muchos casos uno puede perder la paciencia y puede reaccionar de la manera que no es apropiada en ese momento. A mí me ha tocado, a pesar de los tiempos que he pasado, he trabajado muchísimo la paciencia a tal grado de que he podido conllevar, pero hay momentos en donde ya uno aguantó tanto y reacciona como no tendría que reaccionar. Un colapso. Ese colapso podría ser un llamado fuertísimo de atención, que el docente se llene de mucho malestar emocional y explote y que todos los estudiantes lo vean como les llama la atención. Puede pasar. De hecho, pasa también en ciertas instituciones. Pero lo que sí, un consejo principal es la paciencia. La paciencia. Porque sin paciencia no nos van a soportar tanto los padres de familia. Muy bien. Ahora, por último, profesor Coronel, para ir finalizando con nuestra entrevista, para usted, esto que salga de lo más profundo de su ser, digamos así, para usted, ¿qué considera o qué es ser un buen docente?
Para mí ser un buen docente es que no solamente llegamos a un salón a llenar la pizarra, sino que el docente pueda, más bien el estudiante, diga, ¿sabes qué? Este profesor me enseñó a factorizar, este docente me enseñó a actuar, este docente me enseñó a sacar cálculos matemáticos, me invento, ¿no? Yo creo, considero, y no solo uno, porque si uno comprendió el otro también, sino que cuando ya pasa el tiempo, ese estudiante no borra eso que usted en algún momento como docente le enseñó. Yo hasta el día de hoy me acuerdo ciertas cosas que mis maestras cuando yo estaba en escuela me enseñaron y ciertos docentes de colegio que me enseñaron. Y yo considero, yo colocándome en el puesto de estudiante ahora, yo hasta el día de hoy no me olvido. Y cada persona, cada docente tiene su puesto aquí en los recuerdos. Y cada vez que los veo, hola, ¿qué tal? ¿Qué está? Oye, ¿cómo han pasado los años? Mira cómo es el mundo. Entonces, yo considero que ser un buen docente no solamente es llenar la pizarra, es el que enseña. Pero enseñar bien. Como corresponde. Educar como corresponde, enseñar. Es verdad que esto implica amanecerse, recargarse de muchas cosas más. Es verdad, implica, es cansoso, es molestoso. Es verdad. Pero cuando todo va saliendo bien, no importa. Cuando todo va saliendo bien, todo fluye, todo es un éxito en la vida del estudiante, uno se lleva esa satisfacción tanto del estudiante y padre de familia de que lo hiciste bien. Muy bien. Entonces, mis amigos, eso ha sido todo en esta entrevista. Les agradecemos haber visto este video hasta el final. De repente, si lo conocen acá a nuestro amigo, el profesor Jesús Coronel, los invitamos a que dejen sus comentarios al respecto, que nos digan si es un buen docente. Creemos que sí lo es. Entonces, yo creo que sí. Creemos que sí lo es. Creo. Los invitamos a dejar sus comentarios, sus saludos respecto a esta entrevista. También a que se suscriban al canal, activen la campanita para recibir próximas entrevistas que estaremos subiendo con el pasar del tiempo o videos educativos, los cuales nosotros en este canal subimos constantemente. Así que bueno, profesor, le agradecemos nuevamente su momento, su tiempo de haber estado acá con nosotros. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Mis amigos, hasta la próxima. A la próxima. Chao.